Hola, me llamo Valentina, bienvenidos a mi canal. En el último vídeo os dije que si necesitabais que os explicase cómo hacer un patrón base, que haría otro vídeo, y como me lo pedisteis, pues lo estoy haciendo. Vale, lo primero que quiero decir es que hay varias formas de hacer un patrón base. A mí me han explicado 4 diferentes, pero os voy a explicar la última que me han enseñado simplemente porque cuando acabemos va a quedar exactamente igual al que yo utilizo para el corsé, y entonces va a ser más fácil para vosotros entender cómo hacer el corsé a partir de este. Entonces, nada, nos ponemos a ello. Dentro vídeo. Lo primero que vamos a hacer es tomarnos las medidas. Si quisieseis hacerlo para una talla 38 o algo así, podéis buscar en internet las medidas directamente, pero si lo queréis hacer para vosotros mismos, pues nos vamos a tomar primero las medidas y ya luego nos ponemos con el patrón. Vale, pues voy a empezar a tomarme las medidas. Me he puesto este elástico donde va mi cintura para que todas las medidas vayan al mismo sitio. Va a ser un poco complicado porque estoy yo sola, pero bueno, os explico cómo se hace. Es importante que os apuntéis las medidas porque las vamos a necesitar luego. O sea, no las mías, sino las vuestras. Vamos a empezar con los contornos. El primer contorno que vamos a tomar es el del pecho y la cinta métrica tiene que pasar por los pezones. O sea, ahí, y tiene que ir recta. Y todas estas medidas os las vais apuntando. La siguiente que vamos a tomar es la de la cintura. Tenéis que tomar el punto más pequeño de vuestra cintura, en mi caso sería ahí, y lo medimos. No tenéis que tirar así para que sea más, o sea, tiene que ser algo normal, sin dejar demasiado espacio en el centímetro, pero tampoco asfixiándoos. Vale, y también necesitamos el contorno de tórax, que eso es justo por encima del pecho, por debajo de las axilas, por ahí, también en recto por la espalda. Vale, y por último de contorno, el contorno del brazo. Tenéis que tomar el punto que sea más ancho. A ver, no estoy muy segura de cómo lo voy a hacer yo sola. Sí. Y lo más ancho es un poquito más arriba. Vale, siguiendo con los anchos, vamos a ir al ancho de espalda, que habría que medir entre donde empieza el hombro y el otro hombro, o sea, hasta ahí. Habría que hacerlo con los brazos estirados, pero como yo estoy sola, bueno, algo así, y sería hasta aquí. Vale, otro ancho que necesitamos es la distancia de pecho, y esto se mide entre pezón y pezón. La última de las distancias, así como en ancho, es el hombro. Iría desde que empieza el cuello, más o menos ahí, como tengo yo la camiseta, un pelín más, hasta que empieza el brazo. Normalmente hay aquí un hueso que sobresale más y sería hasta ese hueso. Ahí. Vale, y solo nos quedan las alturas. La primera altura tiene que ir en una línea perpendicular pasando por el pezón, desde el mismo punto, desde el cuello, hasta la cintura. Eso sería altura de cintura. Lo mismo, pero hasta el pezón, para saber la altura de pecho, o sea, desde ese punto hasta el pezón. Y para medir la altura de cintura, pero de la espalda, porque es distinta a la del delantero, porque por el delantero tenemos el pecho, se mide desde la primera vértebra, ¿sabes? Desde esta, lo mediríamos desde ahí hasta el mismo punto. Yo por eso me he puesto la goma, para saber exactamente dónde tengo la cintura. Vale, antes de comenzar quería deciros también que algunas de las medidas van a variar dependiendo del sujetador que llevéis o si no lleváis sujetador.
Vale, para empezar quería deciros que en cuanto a anchos, normalmente vamos a estar utilizando mitades y eso es porque hacemos la mitad del delantero y la mitad de la espalda y luego esas partes se cortan 2 veces o una vez pero doble. Así que vamos a empezar con la primera medida, que es una recta con la medida que tomamos hasta la cintura de frente. Para mí eso eran 44 centímetros, así que voy a hacer aquí una recta de 44. Bueno, ahí veis la recta que he hecho. A partir de este punto que yo he llamado B, vamos a hacer una perpendicular y lo vamos a alargar. Mierda. Sin que se nos mueva. Vamos a alargar el contorno de pecho más 6 centímetros que son como de holgura entre 2. Entonces en mi caso yo tenía 82 de pecho, más 6 son 88, entre 2, 44. Y a partir de este nuevo punto que yo he llamado C, vamos a hacer otra perpendicular y vamos a subir la distancia de la espalda hasta la cintura, que en mi caso fueron 39. Vale, entre B y C vamos a marcar la mitad. Y lo vamos a llamar E. A partir de E he subido una recta, también perpendicular a esta línea BC, hasta arriba, y aquí vamos a unir a A y a D. O sea, hasta aquí, que eran 44 centímetros, y hasta aquí, que eran 39. Y este es el punto F. Vale, entre C y D vamos a marcar la mitad y lo vamos a llamar H. Y a partir de H vamos a hacer una perpendicular a esta línea, o sea, para allá. Vale, ya he marcado el punto I, que era de la perpendicular que venía desde H, y ahora vamos a ir a D, y desde D hacia este lado vamos a marcar G. Este punto es el ancho de espalda más 1,5 de holgura entre 2. En mi caso son 18,75. Y desde este punto G vamos a hacer una perpendicular hacia abajo hasta la línea HI, y ahí vamos a marcar H1. Este punto es H1. Vale, ahora vamos a medir lo que mide DH, que en mi caso son 19,5, y eso lo vamos a dividir entre 3, que para mí son 6,5. Y esos 6,5 desde H los vamos a subir, que vamos a encontrar L. Desde L vamos a hacer una perpendicular que llegue hasta la línea AB. Aquí en esta línea se va a llamar M, y aquí donde se cruza con GH1 es L1. Vamos a prolongar la línea HI hasta la línea AB y la vamos a llamar Q.
Solo para que vayáis entendiendo, esta va a ser la parte de la espalda y este va a ser el delantero. Por eso este es más alto, porque dijimos que este tenía más medida por el pecho y este queda un poquito más corto de este lado. Vale, ahora vamos a necesitar calcular un poco. A partir del contorno de brazo, que eran 25, lo vamos a dividir entre el número pi. Vale, entonces el contorno de brazo entre 3,14 o el número pi, más o menos a mí me da unos 8 centímetros y vamos a añadirle 1 centímetro de holgura. Entonces esos 9 centímetros desde H1, que está aquí, lo vamos a llevar hacia el otro lado y vamos a marcar I1. Así que 9 centímetros. Y tenemos I1. Ahora vamos a marcar la perpendicular así de I1 hacia arriba. Hasta arriba del todo. Es ahí. Y esto va a ser J y este de aquí va a ser J1. Vale, a partir del punto G, que está aquí, vamos a bajar 2 centímetros y vamos a encontrar O. Si fuésemos a utilizar hombreras, estos 2 centímetros serían menores, pero bueno, como en principio no, bajamos 2 centímetros. Vale, ahora vamos a dividir el perímetro de pecho entre 16, que a mí me da 5,1. Y esos 5,1 le vamos a añadir 1 centímetro de holgura. Vale, pues esos 6,1 lo vamos a marcar desde D, que está aquí, a ver. Hola, ahí. Desde D vamos a marcar 6,1 hacia allá. Y eso va a ser el punto N. A partir de N vamos a subir en perpendicular 2,5 centímetros. Y eso va a ser 2,5. P. De P unimos a O, que estaba aquí. Y ese va a ser nuestro hombro. Y de P a D hacemos una curva. Esta curva va a ser la curva del cuello de la espalda, que normalmente aquí tiene que empezar en ángulo recto. Bueno, más o menos esto sería como va a quedar el cuello de la espalda. Entonces, si aquí no hacemos un ángulo recto, cuando estén los dos juntos no van a casar bien. Entonces aquí empezamos en ángulo recto y luego hacemos curva hacia arriba. Así que así. A partir de P vamos a marcar R hacia este lado, haciendo la distancia de hombro que medimos antes, que a mí eran 12, entre 3 más 1 centímetro de holgura. Entonces para mí son 5 centímetros. Entonces desde P marcamos a 5 centímetros R. Vale, ahora entre H y H1 vamos a buscar la mitad. Y este punto va a ser S. Y unimos S a R. Esta va a ser la inclinación de la pinza. Vale. Desde R vamos a marcar R1 a 5 centímetros. Y R2 a 1 centímetro hacia este lado. Esa va a ser nuestra pinza del hombro de la espalda.
Ahora hay que comprobar que la distancia entre R1 sea igual que la distancia entre R1 y R2. Entonces lo vamos a medir, tiene que medir 5 centímetros y queda un pelín, o sea, hay que retocar un pelín, como unos milímetros la pinza. Entonces alargamos un poco la línea entre R1 y R2. Ahí veis que yo he alargado unos milímetros R2. Ahora tenemos que comprobar que la línea PO mida nuestro ancho o sea, nuestra distancia de hombro más 0,5 de holgura, pero sin contar lo que hemos quitado aquí. O sea que mediríamos de P a R 5 y de R2 a O. Y habría que alargar un poquito. En mi caso he tenido que alargar medio centímetro y esta línea va desde R2, o sea, como hemos subido un pelín R2, pues va desde esa línea. Y para saber cómo se corta podemos unir R con R2. Vale, a este nuevo punto, que es un pelín más largo que O, lo hemos llamado P1. Y ahora para diseñar la línea de la cava tenemos que pasar por P1, L1 y EI. Así que... a veces si no da la regla podemos hacerlo en dos tramos, de P1 a L1 y luego de L1 y ya casi tenemos el patrón entero de la espalda. Creo que solo nos queda la pinza. Vamos a hacer la perpendicular a S hacia abajo. Así, y este punto va a ser T. Vale, ahora vamos a tener que calcular el contorno del pecho, contorno de pecho menos contorno de cintura. En mi caso son 18. Lo que pasa es que estos 18 centímetros que tenemos que sacar en las pinzas serían en total, y como estamos trabajando en mitades hay que dividirlo entre 2, entonces 9. Y esos 9 centímetros son para la espalda y para el delantero, entonces lo dividimos entre 2 y son 4,5 para la espalda y 4,5 para el delantero. Entonces, normalmente estas pinzas suelen tener unos 3 centímetros, estas de aquí por ejemplo, suelen tener unos 3 centímetros de profundidad, así que vamos a dejar los 3 centímetros que suelen ser y el 1,5 que resta lo vamos a sacar del lateral. Así que tenéis que calcular todo esto. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar y os ayudo. Y aquí entonces vamos a sacar 1,5. Vale, he movido para que veáis el final del papel. Desde T vamos a mover 1,5 hacia cada lado, 1,5 y 1,5, que esos van a ser T1 y T2. Y esto va a ser la pinza de 3 centímetros. Y esos puntos los vamos a unir con S. S. Voy a sacar este papel para que no os moleste. Y S. Vale, pues ya tenemos la pinza de la espalda. Y ahora, como os dije, vamos a sacar 1,5 de este lado. Así que aquí voy a sacar 1,5. Y este punto se uniría a I. Lo único que nos queda de la espalda es comprobar que esta línea del lateral y esta línea de la cava hacen aquí 90 grados. Entonces comprobamos que sean 90 grados. Si no lo fuesen, pues retocaríamos un pelín. Por ejemplo, yo ahí voy a retocar un pelín la curva para que sean 90 grados. Vale, y ya estamos con la espalda. Ahora habría que pasar al delantero. Vale, en el delantero vamos a empezar otra vez con el cuello. Vamos a hacer perímetro o sea, el contorno de pecho entre 16 más 1. Y eso en mi caso son 6,1. Entonces vamos a marcar desde A
hacia este lado 6,1. Y eso va a ser U. Y hacia abajo lo mismo, pero en vez de 1 centímetro de holgura, 2. Entonces, si esto era 6,1, pues 7,1. Ahora, este punto sería U1, sí. Desde este punto vamos a marcar una perpendicular. Y esto es exactamente igual que en la espalda. Para hacer el escote tiene que quedar aquí 90 grados para que quede bien. Entonces esto va a ser el principio del escote y ahora vamos a marcar la curva hacia arriba. Vale, entonces ahora que he encontrado la regla porque no la encontraba, vamos a marcar lo mismo. El escote delantero, teniendo en cuenta que aquí tiene que hacer 90 grados. Así. A partir de nuestro punto Q, que está aquí, vamos a marcar hacia este lado la distancia de pecho entre 2. Entonces, yo tenía 16 entre 2, 8. Bueno, este punto lo vamos a llamar S1. Ahora, a partir de F, que es el punto que habíamos puesto aquí arriba, vamos a marcar 6 centímetros hacia abajo. 6 centímetros y esto lo vamos a llamar V. Vamos a unir V con U. Y este va a ser nuestro hombro. A partir de U vamos a marcar K a la distancia que teníamos de hombro entre 3 más 1. En mi caso son 5, así que desde aquí marcamos 5 y esa es K. A partir de K vamos a unir a S1 y ahora vamos a hacer la pinza delantera de pecho. Vale, entonces para la siguiente pinza vamos a necesitar el perímetro de pecho menos perímetro de tórax más holgura 0,5. En mi caso son 3,5. Así que desde K vamos a marcar K1 a la distancia que hayamos dicho, que para mí son 3,5. Así que desde aquí K1. Vale, ahora unimos K1 con S1 en recta. Hay que comprobar que la distancia entre K y S1 sea la misma que S1, K1. A ver, es un poco lioso, pero simplemente es medir esta distancia de K a S1, 21,8, y poner la misma distancia desde ahí hacia aquí. Y entonces normalmente va a ser un pelín más alto y eso va a ser K2. Ahí arriba. ¿Veis? Ahí K2 me ha quedado un pelín más alto. Vale, la distancia entre FV eran 6 y entre 4 son 1,5. Y eso lo vamos a bajar desde V hacia abajo, 1,5, y eso va a ser Z. Y entonces vamos a unir K2 a Z. Ahora hay que comprobar que U, K y K2Z midan lo mismo que nuestro hombro más 0,5. Vale, como podéis ver, a mí me ha quedado hasta aquí el Z1, es más corto que Z, pero normalmente es así. Simplemente he medido esta distancia y luego esta distancia. Y tiene que dar lo mismo que nuestro hombro más 0,5. Ahora, para la línea de cava de este lado, tenemos que pasar por Z1, tiene que ser tangente a esta línea J1 y 1 e ir hasta ahí. Y esto normalmente también se puede hacer en 2 pasos si es que no funciona con la regla, pero creo que ahí me va bien. Así que paso por I, tangente a esta recta. Vale, pues aquí he hecho ya la curva pasando por I, tangente a J1 y 1 y hasta Z1. Vale, a partir de S1 vamos a hacer una perpendicular hacia abajo
Y esto va a ser X. Desde X, igual que antes, vamos a poner 1,5 y 1,5. Si vuestras pinzas son distintas, esto sería distinto, pero en mi caso es 1,5 hacia cada lado, igual que la pinza de la espalda. Así que de aquí vamos a poner 1,5 y 1,5. Si necesitáis, si no sabéis muy bien cómo hacer las pinzas, o sea, cuánto quitar de cada lado, ponérmelo en los comentarios y os puedo ayudar. Ahora, desde U vamos a marcar la altura del pecho. Eso fue la distancia que medimos, desde el hombro hasta el pezón. Y lo vamos a marcar hasta esta línea S1X. Tiene que ir desde U. Y a mí me da aquí. Y eso es S2, que es el centro de nuestro pezón. Desde S2 vamos a bajar la misma distancia que hay entre S2 y S1. O sea, esta distancia la vamos a bajar. Yo tengo muy poco pecho, pero si tenéis más pecho o lo que sea, estas distancias pueden variar. Y ahora desde este punto vamos a unirlo a X1, X2 o básicamente el 1,5 que pusimos de cada lado desde X. Entonces, desde X1 vamos a S3 y desde X2 vamos a S3. Y así nos quedaría la pinza. Vale, ahora desde E voy a volver a quitar 1,5 porque es lo que me había dado a mí mis pinzas. Lo mismo, esto puede variar dependiendo de vuestro cuerpo y medidas y demás. Y E1, que es este de aquí al lado, lo vamos a unir a I en recta. Y vamos a volver a comprobar que esta curva de aquí esté en 90 grados. Si no lo está, pues retocamos un poco la curva, en este caso sí que está. Bueno, y hasta ahí hemos llegado porque eso es todo. Os voy a mover un pelín. Ahí. Entonces esto va a ser el cuerpo delantero y esto va a ser el cuerpo de la espalda. Y con este mismo patrón es con el que yo luego hice el corsé, modificándolo desde aquí. Si tenéis cualquier tipo de dudas me decís. Esto, por ejemplo, si lo quisieseis cortar tal cual y haceros un top así básico, tendréis que dejarle mínimo 1 centímetro alrededor de costura. Porque si no, o sea, normalmente se quita 1 centímetro al coser y entonces luego os quedaría pequeño. Tenéis que cortar todo y dejar 1 centímetro más al cortar la tela. Bueno, ahí veis que ya lo he cortado y normalmente le escribo el nombre de lo que es para no olvidarme porque tengo tantos patrones que si no los confundiría. Pero ya está. Bueno, pues hasta ahí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado, que si necesitáis cualquier cosa me lo dejéis en comentarios y os intentaré ayudar. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!